Bienvenidos a este nuevo video sobre la oración de meditación en este caso, que da continuidad a nuestra reflexión sobre los mandamientos del Señor, en particular a la segunda parte de aquel en el que nos manda velad y orad. Pues bien, el Catecismo de la Iglesia enumera los siguientes tipos de oración: la oración vocal, la meditación y la oración contemplativa. Y respecto de la meditación dice que es sobre todo una búsqueda, que el espíritu trata de comprender por qué y el cómo de la vida cristiana, para adherirse y responder a lo que el Señor pide. La verdad es que es una búsqueda en todo caso personal, en la que tratamos de encontrar cuál es la voluntad de Dios para nuestra vida, qué Él quiere enseñarnos a nosotros, qué quiere que hagamos nosotros. Es decir, siempre la oración de meditación tiene un tono personal, un tono que va dirigido a cada persona porque es un diálogo entre cada uno de nosotros y Dios. Ahora bien, en la meditación concentramos toda nuestra atención en un texto. No es una lectura, es una meditación de un texto, porque interviene no solo la inteligencia que reflexiona, sino todo el ser. Porque en la meditación nos encontramos en espíritu de oración. Es una actitud ontológica, una actitud del ser. Nos encontramos en presencia de Dios, la persona más importante del universo, nuestro Señor Jesucristo, Dios Padre y Dios Espíritu Santo, la Santísima Trinidad. Y tenemos que tener todo nuestro ser elevado a Dios. Es decir, no solo nuestra inteligencia, sino toda nuestra alma, todos nuestros sentimientos, todo lo que somos elevado hacia Dios y atentos a lo que le vamos a decir y a lo que vamos a escuchar. Los textos principales fundamentalmente son la Biblia, los Salmos y entre todo ello pasajes evangélicos. Bien, ¿cuál sería el esquema de la meditación? Vamos a ver primero un esquema rápido y luego desglosaremos uno por uno cada de estos puntos. Este es un esquema importante y si lo seguimos, sobre todo al principio, cuando no somos, digamos, muy expertos en la oración de meditación, entonces nos va a ayudar mucho. Bueno, el esquema de meditación, con diferentes énfasis según diferentes autores, se podría resumir de la siguiente manera. Primero, la elección de la meditación. Tenemos que saber previamente qué es lo que vamos a leer y a meditar. Luego ya antes de entrar a la oración, inmediatamente, la preparación. Tenemos que prepararnos para la oración. Es muy importante, antes de entrar a la meditación propiamente dicha, ya entrar a la oración como quien entra en un templo. Ponerse en presencia de Dios y pedir la gracia que queremos recibir de la oración. No se trata de adivinar, digamos, aunque ciertamente el Señor puede cambiar lo que nosotros esperábamos, pero nosotros tenemos que acercarnos a la oración pidiendo algo. Después entramos propiamente a la meditación y ya veremos cuáles son los pasos principales. Terminada esa meditación, hacemos un coloquio, o sea, dialogamos con nuestro Señor. Y finalmente, ya terminada la oración, posteriormente, tenemos que hacer una revisión de lo que ocurrió en la oración. Ya veremos cómo se hace. Bueno, en primer término tenemos que elegir el tema que vamos a meditar. Al menos un día antes vamos a elegir el texto que se va a meditar. Al menos un día antes. De preferencia, digamos, sería bueno que 2 o 3 días antes lo tuviéramos listo. Ahora bien, la elección de ese texto se puede hacer de varias maneras o, si lo quieren ver así, por diversas razones. Primero, podríamos tener una necesidad especial. Estamos enfermos, nos sentimos culpables, pedimos perdón o queremos el perdón, tenemos dudas en la fe, etc. Hay una necesidad especial en nuestro momento vital. En estos casos se debe elegir un texto específico, usualmente un salmo o un pasaje evangélico. Si no se tiene experiencia o lecturas favoritas para estas condiciones, las que nos interesan, se puede acudir a los salmos, de los que existen varias listas para orar, como les mostraré después.
Otra posibilidad es que sigamos un programa elegido previamente. Existen varios libros de meditaciones disponibles, publicados. Seguimos las oraciones diarias de la misa, en este caso se medita el Evangelio, entre otros programas que hayamos elegido nosotros previamente. Ahora, también puede ocurrir que haya un tema específico que deseamos meditar. Por ejemplo, queremos meditar sobre el reino de Dios, queremos meditar sobre su misericordia u otros temas semejantes. En este caso se debe buscar un texto ad hoc, un texto específico, de preferencia en el Nuevo Testamento. Ahora bien, con el tiempo, esta etapa de la oración, la elección de la meditación será más fácil, pero al principio sería aconsejable seguir un programa de meditaciones en líneas o un libro de meditaciones. Vamos a ver qué recursos hay, entre otros muchos, pero algunos principales. Si ustedes teclean en el buscador de su computadora, van a encontrar, si ponen salmos para cada ocasión, les sorprenderá la cantidad de sitios web que tienen clasificados los salmos para diferentes condiciones. Por ejemplo, para la enfermedad, el Salmo 132, si necesito perdón, el 32, necesito más fe, el 89, y así siguiendo. Por citar alguno, pero hay muchos, tenemos aquí este sitio de Loyola Press que dice, hay un salmo para cada ocasión. Efectivamente, hay una lista más o menos exhaustiva, como muchas otras, les digo, hay varias, donde se pueden encontrar estos recursos. Otra es que hay programas diarios de oraciones en línea, por ejemplo, las lecturas diarias de la misa, preferentemente el Evangelio. Y también hay sitios de oración ya preparados con lecturas diarias. Por ejemplo, este que se conoce como Espacio Sagrado y que elaboran los jesuitas. Y ahí lo pueden ver y está la dirección. Y también pueden adquirir algún libro ya de meditaciones. Por ejemplo, este que se llama Meditemos en los Salmos, que es un libro de meditaciones. Bien, pasada esta etapa, entramos a la preparación. Nos preparamos para entrar en la oración. Aquí hemos elegido ya el tema de meditación, tenemos cerca el texto que vamos a meditar. Hemos seleccionado otros aspectos previos y necesarios prácticos, por ejemplo, la hora de la oración, que preferente debe ser la misma todos los días. Prever que al menos vamos a ocupar 15 minutos, pero normalmente será más, una media hora o algo así. El lugar de la oración, un sitio que nos aparte de distracciones, que nos permite estar cómodos pero sin exageración que nos vaya a dar sueño, por ejemplo, entre otros aspectos prácticos. Y hay que hacer reflexiones previas, hay que recordar con quién voy a dialogar, cuál es el tema de la meditación elegido, etc. Una vez entrada en esta etapa de la preparación, entramos propiamente a la oración. Ahora sí, no estamos solos, estamos en presencia de Dios. Estamos entrando al templo de la oración. Es un espacio interior. Entonces hacemos un silencio interior. Todo lo que nos ocupa o nos preocupa va a quedar en segundo término. No importa más, nos disponemos a hablar nada menos que con Dios. Y tenemos un tema, algo que tratar con Él, algo que explicar, algo que pedir, algo que aprender. Relajamos nuestro cuerpo y nuestra mente para estar abiertos a la oración y hacemos lo que se llama una oración preparatoria. Es un acto de fe. Esta puede ser una ejaculatoria, es una oración breve, una oración conocida o incluso una oración que cada uno de nosotros prepare para esta oración o para algún ciclo de oraciones que estemos llevando. Nos disponemos a entrar a la presencia de Dios con una actitud de amor, de reverencia, de paciencia y de esperanza. Bien, es importante pedir la gracia que queremos recibir en la oración que vamos a iniciar. Esa gracia, desde luego, está conectada con el texto que hayamos elegido, que hemos hecho para la meditación. Si no lo hemos elegido nosotros, sino que viene en un programa, conviene leer previamente qué es lo que vamos a meditar para tener una petición de gracia apropiada. Y las gracias pueden ser muy variadas, dependen de cada persona, y van cambiando conforme se avanza en la vida espiritual, o se presentan dificultades de la vida, o se presentan llamadas específicas del Señor.
Ejemplos: Señor, sáname. Señor, aumenta mi fe. Señor, hazme comprender. Señor, protégeme. Y así, cualquier cosa que necesitemos pedirle al Señor en esta oración. Entremos propiamente en la meditación, en la lectura meditada. Leemos el texto, por ejemplo, un evangelio, texto breve de preferencia, despacio, pero sin detenernos, y varias veces si es necesario, dejando sentir que el texto llega a nuestro corazón, llega a todo nuestro ser. Bien, procuramos internarnos en la escena. Voy a dar aquí algunos ejemplos. ¿En qué lugar se desarrolla esa escena del Evangelio, lo que yo estoy analizando, reflexionando, meditando? Por ejemplo, ¿qué está sintiendo el hijo pródigo si estoy estudiando, meditando la parábola del hijo pródigo? O por ejemplo, ¿cuál es el pensamiento de Pedro o sus sentimientos en la pesca milagrosa, cuando le dice al Señor: en tu nombre echaremos de nuevo las redes? Y así entre otros ejemplos. Necesitamos entrar como si estuviéramos nosotros ahí presentes, incluso como si fuéramos parte de los que están allí. Seleccionamos aquel o aquellos pasajes, versículos si es la Biblia, que más nos han impactado y reflexionamos en ellos. ¿Por qué me ha llamado la atención? ¿Tiene algo que decirme a mí hoy? ¿Qué es la actitud que me está llamando a adoptar? ¿Cómo debo introducir esta enseñanza en mi vida, ya sea en mi vida interior o en mi vida cotidiana? ¿Qué sentido? Si es necesario, hago una relectura del texto o pasaje. Con esto termina la meditación, pero aún tenemos delante el coloquio. Hay que hablar con el Señor. Al terminar esta fase de la meditación, hablamos con el Señor. Y le decimos qué hemos recibido en la oración, qué compromiso o propósito hacemos, qué cosa no hemos entendido y le pedimos que nos haga sentir o explicar o entender mejor. En fin, hablamos con el Señor. Este coloquio es preferentemente con el Señor, pero también puede hacerse con la Santísima Virgen, por ejemplo. Obviamente con cualquiera de las personas de la Trinidad. Y desde luego no podemos terminar la oración sin agradecer al Señor por la propia oración realizada y por las gracias recibidas. A veces estas gracias no son evidentes, no las vamos a descubrir rápidamente, se van a ir acumulando tal vez en un grupo de oraciones hasta que descubramos y las sintamos con gran fuerza. Terminamos con un Padre Nuestro, rezado con lentitud, pausadamente, con profundidad, y nos retiramos gradualmente de nuestra situación interior de oración para regresar, digamos, al mundo cotidiano. Pero no ha terminado aquí nuestro trabajo. Todavía hay una fase posterior a la oración que debemos seguir. Y esa frase es la revisión. Posteriormente a la oración, inmediatamente, si es posible, se hace una revisión de la oración. ¿Qué hemos recibido? ¿Qué he comprendido? ¿Qué he sentido en la oración? Esta es una fase importante. ¿Cuáles son los propósitos que me despiertan? ¿Qué temas o aspectos considerados importantes me producen nuevos deseos de profundización y van a ir guiando ya mi oración en el futuro? Anotamos todo esto en un diario espiritual o, si no lo tenemos, en un cuaderno de oración que nos acompañará en adelante. Si les ha gustado, compártanlo con sus amigos, suscríbanse a nuestro canal y regálanos un like. Y en una próxima entrega de estos videos haremos un ejercicio, no solamente esta presentación del esquema, que ustedes ya pueden empezar a seguir para iniciar su vida de oración. Alabado sea nuestro Señor Jesucristo, por siempre sea alabado.